Welcome, everyone. We're going to get started. Ready? Okay. So, hello, everyone. Thank you for joining us today for the Friends of the ATC webinar to talk about the current training processes at the Latin American Agroecology Institute, IALA, and the construction of the agroecological corridor in Nicaragua with Marlene Sanchez of the Asociación de Trabajadores del Campo, the Rural Workers Association. So my name is Betty Furman, and I'll be moderating this webinar today. I'm the Global Movements Program Coordinator at Why Hunger. The Global Movements Program supports social movements to advance food justice, food sovereignty, and the right to food in the US and around the world. And I'm glad to be here with you all today. So just to give folks some background, Friends of the ATC is a solidarity network with the Asociación de Trabajadores del Campo, the Rural Workers Association, an organization of struggle that defends the rural workers and peoples of Nicaragua. And we organize at local and international levels to spread awareness, build solidarity, and facilitate support for the struggles and initiatives of the ATC and the international movement, La Via Campesina. So Marlene Sanchez is joining us today, and she is the academic director of IALA Ichimuleu in Nicaragua, which is the first IALA for students from the Central America and Caribbean regions. She is part of the first graduating cohort of IALA Paulo Freire in Venezuela. So I've just said IALA's a bunch. So to remind you all what that is and what Marlene will be delving into, the IALAs are an initiative of the international peasant movement, La Via Campesina, which train youth from peasant organizations in agroecology. And for La Via Campesina, agroecology is a fundamental pillar for the construction of food sovereignty and the transformation of society. And when it comes to the agroecology corridor, which Marlene will be delving into, that is a response to the dry corridor, which climate change in recent years has provoked longer periods of drought in more recent areas of Nicaragua and Central America, which has significantly impacted agriculture and especially small farmers who grow food for their families and their communities. So the agroecological corridor is a response to this by La Via, a tool to implement agroecology in the territories based upon peasant-to-peasant exchanges. And it's a way to link the training processes that are taking place at the IALAs with the local peasant communities and the communities that IALA students come from. So as a reminder as to how this webinar will be happening, I'll let Marlene go ahead and get started. And Jill will be assisting us with consecutive interpretation. So thank you so much. And the Q&A chat is open, so folks can start submitting in questions as Marlene is presenting, and I'll collect the questions and ask them at the end of her presentation. So go ahead, Marlene. Adelante. Ya. Buenas tardes, amigos y amigas de los movimientos sociales de la lucha por la soberanía alimentaria y la agroecología. Muchas gracias por abrir este espacio y poder compartir con ustedes la experiencia que estamos trabajando y un poco compartir acerca de lo que estamos viviendo en nuestra región. You're muted, Jill. Sorry. Good afternoon, and thank you for being with us, comrades, men and women in struggle and in social movements. Thank you for being with us today to hear a little bit about our experience with agroecology and also a little bit about what we're experiencing in our countries today. Bueno, antes de poder, o bueno, parte de esta conversación, de este diálogo que vamos a tener, es importante que nos contextualicemos en esta área geográfica de Centroamérica y poder conocer algunos elementos que son bien importantes para entender de dónde vienen estas propuestas desde los movimientos sociales para la soberanía alimentaria y para enfriar el planeta. So before we get started, it's important to understand a little bit about the context of Central America and what is going on here before we get into our proposal for food sovereignty and food security. En ese sentido, bueno, mencionarles que nosotros somos una región, Centroamérica es una región compuesta por 7 países. Estos 7 países
tienen una superficie de 525.000 kilómetros cuadrados y estamos con una población de arriba de 45 millones de habitantes. So to start with, Central America has a land area of over 522,000 square kilometers and a population of 45 million. That's in the 7 countries of Central America. Como bien dice el término, nosotros somos en América, somos una región central y al norte tenemos a Estados Unidos, Canadá, y al sur tenemos a los países Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay, y todos estos países que hacen parte de esta región sudamericana. So, as our name Central America says, we are in the Americas and at the center. And to the north, of course, we have the United States and Canada. And to the south, we have Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay. That is all the South American countries. Entonces, además de esos pequeños datos, un poco que poder compartir acerca de nuestra situación política, nuestra situación económica, y la situación ambiental, que también lo que tenemos actualmente es producto de las políticas implementadas en la región. Okay, so before we get into the political and economic situation and the environmental situation, we're going to tell you a little bit about what has happened in the region to lead us to the current. It's all a result of current policies, and we're going to talk a little bit about how we got there. Estos factores también inciden en la situación actual de la propagación del COVID-19, en donde actualmente tenemos a 2 países más afectados, que están, bueno, Panamá, República Dominicana y posteriormente Costa Rica. So these factors also affect the current situation of COVID-19, in which we have 2 countries that have been particularly impacted by the spread of the virus, Panama and the Dominican Republic, and they're followed by Costa Rica. Y curiosamente, el menos afectado, Nicaragua. And curiously, the least affected one is Nicaragua. Entonces, en relación a nuestra situación política, comentarles que nuestra región, antes de la colonización española, estaba habitada por un sinnúmero de pueblos originarios, pueblos autóctonos, que también enlazaban con pueblos migrantes que llegaban desde el sur de la región. So Norte. in terms of explaining the political situation, we should start before the Spanish colonization, which is when our territories were inhabited by a countless number of original peoples and indigenous peoples, and also migrants coming up from the south. Y como región, en esos procesos de transformaciones, hemos sufrido formas de organización de la sociedad, tanto formas políticas, económicas, que no han sido propiamente características de estos pueblos originarios. And as a region, we've gone through a lot of transformational processes. And as societies, we have been organized in ways that were not necessarily in harmony with the way the original peoples would have done things. En la coyuntura más reciente de algunas décadas, voy a mencionar específicamente al neoliberalismo y como una política económica que ha trascendido hasta la actualidad.
So now if we look at recent decades, I'm going to specifically talk about neoliberalism as an economic policy that has been in place up to the present day. Y como una de las primeras, de las primeras políticas que se implementan a través de los gobiernos neoliberales, está estas políticas de libre mercado que surgen a partir de estos tratados de libre comercio. And one of the first policies implemented by the neoliberal governments was free market policies that emerged in this atmosphere of globalization and free trade. Por otro lado, las políticas de privatización de los servicios básicos. And in addition, we had the policies to privatize basic services. La educación, la salud, acceso a agua. Education, health, access to water. También las políticas de aseguramiento de la fuerza militar. Also, policies for military forces. Políticas de expoliación de los bienes comunes en los territorios indígenas. And also pillaging of the common goods or commons in indigenous territories. Y las políticas para la producción agropecuaria extensiva con tecnología de la Revolución Verde. And also policies for extensive agricultural production using technologies of the Green Revolution. Entonces, esta forma de implementar políticas en la región nos ha conllevado a la generación de la pobreza y la desigualdad social. This kind of policy has generated poverty and social inequality. Y en ese contexto nos encontramos con que los ciudadanos tenemos precarización del trabajo. Nosotros, el trabajo en nuestra región tiene mínimas condiciones sociolaborales y sobre todo es una mano de obra barata. So this, what this has done to the citizens of our region is it has made employment very precarious. Our workers have very minimum social and working conditions, and the main feature characterized by work in our region is cheap labor. En Centroamérica, más de la mitad de nuestra población, que comentaba, estaba arriba de los 45 millones, vive en condiciones de pobreza. So in our region of Central America, those 45 million people that I was talking about, which is our population, more than half of this population lives in poverty. Nuestra región tiene ingresos económicos a partir de los cultivos de agroexportación. And our region gets its primary revenues from agro-export crops. Y bueno, por supuesto, esto tiene que ver con estas políticas que mencionaba anteriormente de políticas de libre mercado y las políticas de producción agropecuaria extensiva con tecnología de la Revolución Verde. And this has to do with everything I was talking about on the previous slide, market-based policies and large-scale agricultural production using the Green Revolution's techniques. Y que también es uno de los factores que concentra mucha fuerza laboral con estas condiciones precarias. And this is also what is pushing all of this labor force out of the region because of those precarious working conditions. Recientemente, la región vivió olas fuertes de migración hacia Estados Unidos y hacia Europa. In recent days, our region has seen large groups of people migrating to the United States and Europe. Históricamente, los pueblos de Honduras, El Salvador y Guatemala migran hacia Estados Unidos y, por ende, la región también vive de las remesas familiares que estas personas que trabajan en Estados Unidos
envían a su familia. So in our region, historically, Honduras, El Salvador, and Guatemala have been sending migrants, people migrating to the United States. Therefore, and as a consequence of this, many people in those countries live off of remittances sent from their relatives in the United States. Nosotros tenemos una economía informal de servicios. We have an informal service economy, which accounts for over 60% of the workforce. Arriba de toda la población en la región. And there's also subsistence agriculture, despite of the fact that this feeds about 70% of the population in the region. Y bueno, tenemos inseguridad ciudadana y se presenta mucho la violencia de género. So we also have a high crime rate and also a lot of gender-based violence. También nosotros en la región, a pesar de que producimos nuestros alimentos, se vive todavía inseguridad alimentaria, principalmente en los sectores urbanos, en las ciudades que están sobrepobladas. So despite the fact that we produce our food, there still is a lot of food insecurity in Central America. This is primarily amongst the urban city population. Y parte de nuestra situación socioeconómica también está vinculada al tema de la criminalización de las luchas campesinas y la... And also part of our economic and social situation is the fact that peasant struggles have been criminalized. Y para comentar un poco acerca de los desafíos ambientales que nosotros tenemos en la región y parte también de todas esas políticas de comercio internacional que han provocado desastres ambientales. I also want to tell you about some of the environmental challenges that we face in Central America, and particularly the international trade agreements that have caused environmental disaster for us. Y somos una región que, a pesar que aportamos menos del 0,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero, somos una región muy vulnerable al impacto del cambio climático. And even though we generate only 0.5% of greenhouse gas emissions, we are incredibly vulnerable, one of the most vulnerable regions in the world to climate change. Por supuesto, esta realidad haría que los efectos sobre nuestra seguridad alimentaria, sobre nuestra producción agrícola, sobre el manejo de nuestros recursos hídricos, la biodiversidad y los ecosistemas se vean afectados. And this will, of course, have an impact on our food security, our agricultural production, our water management, our coast, biodiversity, ecosystems, and other factors. Y es importante resaltar que los gobiernos en nuestra región han amparado normativas neoliberales que han contribuido a profundizar el proceso de liberalización y privatización con legislaciones ambientales que han propiciado el asentamiento de inversiones extranjeras. And the governments of Central America have used neoliberal policies under the Washington Consensus to further exacerbate this process of neoliberal policies with deregulation and privatization, which has had a tremendous impact on the environment. Es decir, le han abierto las puertas al capital transnacional.
In other words, they've opened the doors to multinational or transnational capital. Solo para ejemplificar, en Honduras se dieron concesiones metalíferas que se elevaron a 126 y ocupan el 31% del territorio en ese país. Just to give you an example, in Honduras, they granted mining concessions, up to 126 of these. And now these occupy 31% of the country's territory. Además, nosotros como región nos vemos enormemente afectados por la liberalización de los agrotóxicos. And we in Central America have been tremendously affected by the neoliberal policy of using, or by freeing up the use of agrotoxins. Este uso intensivo de estos agrotóxicos viene vinculado al desarrollo de esa agricultura de agroexportación. And the use of these agrotoxins is closely related to the implementation of large-scale agro-export. Por ejemplo, Honduras y Nicaragua principalmente se calificaban como, en los años 90, como dos países de repúblicas bananeras. Y con esta política de comercio, con este cultivo, se dieron afectaciones al medio ambiente, pero no solamente al medio ambiente como tal, sino también afectaciones a la salud de los trabajadores. And these policies particularly affected Nicaragua and Honduras, who were viewed as two banana republics. And the use of all of these agrotoxins not only harmed our environment, they also harmed human health. Y, por ejemplo, alrededor en Nicaragua, en esos tiempos, alrededor de 466 personas murieron a causa de cáncer producto del nemagón, un producto químico muy utilizado en estos cultivos de banano. And here in Nicaragua, over some 466 people who were exposed to nemagon died of cancer since 1990. In a short period of time. En síntesis, nosotros en la región vivimos las consecuencias de la globalización que se ha impulsado en los últimos años, que ha generado una concentración y una centralización del capital, que ha profundizado el poder en esas empresas transnacionales. Ya estas con mucho poder sobre las propias economías nacionales y con mucha decisión sobre los estados. So in the past few decades, to summarize, globalization has led to an unprecedented concentration and centralization of capital, which has increased the economic power of multinational corporations. Many of them are now larger than some national economies, so they have a lot of power over our countries. Entonces, la propuesta de los movimientos sociales, en este caso, nosotros como CLOC, Vía Campesina, surge en el contexto de explotación de la humanidad, pero también de los bienes comunes que son propios de los pueblos. So the social movement that came out of this situation, La Vía Campesina and the CLOC, which is Vía Campesina in Latin America and the Caribbean, emerged out of not only this exploitation of humanity, but this making use of what were public goods, the commons, that has taken out of our control, and a desire to take control over that again. La CLOC es la coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo. The CLOC is the Latin American Coordinator of Rural Organizations. Que es la expresión de la Vía Campesina en América Latina. Which is La Vía Campesina in Latin America. Y nosotros hace 28 años
surgimos a raíz de una campaña de los 500 años de la resistencia indígena, negra y popular. So we were born 28 years ago on the 500th anniversary of a campaign commemorating the colonization of our native and Afro-descendant peoples. Y nacimos a raíz también de la derrota que vivieron los pueblos de la guerra de guerrillas, de los gobiernos que buscaban políticas más progresistas, pero también... We were also born as the governments that had come about through guerrilla warfare had suffered defeats. Y también a raíz de la caída del socialismo que se daba en ese periodo. And also after the collapse of the socialism in Europe, the fall of the Berlin Wall. Y bueno, nuestras raíces históricas se remontan a 1992, cuando en ese contexto de políticas globales que afectaban al campesinado. So we were born in 1992 at a time when global policies were affecting the world's peasants. Decidimos organizarnos, juntarnos, las organizaciones agrícolas campesinas de América y Europa, y vieron la necesidad de organizarse para enfrentar el impacto de estas políticas neoliberales en la agricultura. So we decided, the agricultural producers of the Americas and Europe, decided to join together so that together we could face the impact of these global policies on agricultural production. Y nosotros como ATC fuimos parte de ese diálogo. And we in the ATC participated in that dialogue. Y en ese proceso histórico de reconstrucción, de construcción, de diálogo con las demás organizaciones, fuimos estableciendo nuestros temas, nuestras banderas de lucha. And within that process of dialogue and discussion with our comrades in struggle, we began to put together an agenda. Y planteamos la reforma agraria para garantizar soberanía alimentaria. We proposed land reform to ensure food sovereignty. Y soberanía alimentaria con agricultura campesina, con semillas autóctonas. And food sovereignty with peasant agriculture and with our own indigenous native inputs. Y respetando, conservando nuestra biodiversidad. And also with respect for our biodiversity. Por supuesto, estamos hablando de una agenda que hace parte de los derechos humanos. And of course, we're talking about an agenda that is part of human rights. Y así también fuimos desarrollando una lucha contra esas transnacionales que están en nuestros territorios. And of course, we also started our struggle against those multinational corporations that are operating in our territories. Y la formación como una estrategia de fortalecer capacidades de lucha y de incidencia. And we also started a process of political education in order to consolidate the way that we could have an impact. Y trabajamos también la equidad entre hombres y mujeres. And we also worked on equality between men and women. Trabajadores del campo, también migrantes. The rights of rural workers and migrants. Y tenemos todo un trabajo contra la manipulación genética. And we have an important agenda item to work against genetic modifications. Los organismos genéticamente modificados. That is to say, genetically modified organisms. Y en ese sentido hemos desarrollado campañas
fuertes campañas que han sido parte del histórico de la vía campesina, como por ejemplo la campaña global por la reforma agraria. So we have developed some campaigns, and there's been important campaigns around which La Via Campesina has focused its work. First, we have the global campaign for agrarian or land reform. La campaña mundial por el fin de la violencia hacia las mujeres. The worldwide campaign to put an end to violence against women. La campaña contra los agrotóxicos. A campaign against agrotoxins. Campaña de semillas nativas. The campaign for native seeds. Y las campañas contra estas transnacionales. And the campaigns against those multinational corporations. Entonces, toda una vida de movilización en la calle, de protestas, de buscar alianzas, hacer incidencia, determinamos que era necesario establecer procesos formales a través de las escuelas de agroecología. So throughout our experience of mobilization, of street marches and protests, of establishing alliance, of doing lobbying work to have an impact, we realized that what we needed was to have formal training. La formación ya no es parte de una temática de espontaneidad, sino ya hace parte de estas estrategias políticas para la vía campesina, para fortalecer el movimiento campesino. So this formal training, which includes political education, is not just something that came about a part of our spontaneous work. This is part of our formal work to make ourselves more effective with La Via Campesina. Voy a pasar a esta lámina. I'm going to skip ahead. Que en donde nosotros planteamos qué agroecología queremos. What kind of agroecology do we want? La agroecología a través de estos YALA, una agroecología que tiene base con la reforma agraria popular. We want a kind of agroecology that is based on people's agrarian reform or land reform. Una agroecología para la construcción de la soberanía alimentaria. And also agroecology that helps us build food sovereignty. Una agroecología que nos llene de historia, con una vida de creatividad y que nos lleve al socialismo. We want a kind of agroecology that fills us with our history, that's full of creativity and that helps bring us towards socialism. Y una agroecología que sea independiente del mercado global. And also a kind of agroecology that is independent of global markets. Destinada a establecer relaciones horizontales de poder y para la emancipación humana. That instead is aimed at establishing horizontal power relationships and geared toward human emancipation. Especialmente para los trabajadores y las trabajadoras del campo. Particularly for men and women working in rural areas. Y entonces determinamos qué son los YALAs. Y los YALAs son esos espacios de formación político, de formación profesional en el área de agroecología. So what are YALAs? YALAs are spaces for political training and professional training in the area of agroecology. A jóvenes I'm sorry, que vienen de los... no escuché, así que voy a leer en la diapositiva. Hubo una interrupción del sonido. But the objective is to train trainers who come from the grassroots of peasant social movements, as well as indigenous and Afro-descendants in La Via Campesina in Latin America and the Caribbean, in order to be professional members of our organization in the field of agroecology. Trata de hablar otra vez, Marlene, a ver si la podemos oír. Ya leí la pregunta.
Y para complementar, hola. ¿Sí? Hola. Sí, adelante, se escucha. No me escuchan. Este contenido político que he venido conversando con ustedes sobre esta reforma agraria, sobre ese fin que es la soberanía alimentaria para el buen vivir. So this gets back to what I was telling you about our policy of promoting this agroecology and food sovereignty in order to achieve the ultimate goal, which is good living and buen vivir, living well. Pero además una formación técnica, profesional, que contribuya a generar capacidades en el campo para enfrentar los efectos del cambio climático, las afectaciones que nos traen esta variabilidad climática a los cultivos, las enfermedades, las plagas, la capacidad de investigar. So we also want to have this technical professional training to help boost our capacity in order to face the consequences of climate change and all the harms that it may bring in terms of disease and pests. We wanted to foster research. Esta formación técnica capaz de contribuir a generar una agricultura campesina resiliente. And we want this to be the kind of technical training that helps us to have resilient peasant production and agroecology. El corredor agroecológico es una estrategia que complementa la formación en el IALA. The agroecological corridor is a strategy that complements our work in the IALAs, the Latin American Institutes of Agroecology. Por un lado, tenemos la escuela de formación a los jóvenes, pero también tenemos territorios aledaños a la escuela, pero también territorios que hacen parte de las organizaciones miembros de la Vía Campesina. Esos hacen parte de estos corredores agroecológicos. Peasant agroecological production within our school system focuses on creating agroecological corridors in different zones and areas of our territory. So we're not just talking about the areas surrounding schools, but we want to include these areas as part of the systems, to develop systems to support the training done within each school. And that is what is all part of the agroecological corridor, the surrounding areas around the schools that are part of our program. Parte de este corredor agroecológico ya son los campesinos y las campesinas que hacen su vida con la producción campesina, que implementan las técnicas y prácticas en agroecología. So the men and women in the area surrounding the agroecology schools are all part of this, and they are the ones who implement the techniques that we teach and learn from them. Al final, el IALA no va a ser el rector que indique lo que las comunidades puedan o deban hacer en función de la agroecología. Porque en el corredor agroecológico encontramos mucho conocimiento de la gente que está produciendo. So in the end, IALA does not dictate. It is not like the principal that tells the school children what to do, because we know that there is a lot of knowledge, a lot of native practices that the men and women who practice agroecology around our schools have. And so in these agroecological corridors, there's lots of knowledge that we want to tap into.
Y la vinculación está en ser un sistema de apoyo para los procesos de formación. And so the link here is to serve as systems of support and to create systems of support for the training processes. No solamente para prácticas agroecológicas, sino también para fortalecer una vida organizativa y económica de las mismas familias. And so it's not, we want to create this system not just for agroecological practices, but also for, to instill in the men and women who work with us, organizational and economic knowledge and practices. El corredor agroecológico no es solamente una técnica, una práctica, sino es la misma gente haciendo agroecología desde sus tierras, desde sus parcelas, desde sus territorios. So the agroecological corridor isn't just a practice or a philosophy, rather it's the people themselves who live there putting everything to practice in their communities and their territories. Para nosotros es la forma de poder masificar la agroecología. In our view, this is the way to scale up agroecology, to bring it to larger groups of people. Voy a pasar esta. Y los desafíos, bueno, en nuestra región, frente a lo que estamos viviendo actualmente, es que ciertamente en esta realidad nosotros tenemos un mundo que está paralizado, pero que tenemos claridad de que los campesinos, las campesinas que están haciendo agroecología, están haciendo producción, son además de los médicos que están enfrentando la pandemia, son los que también están enfrentando la inseguridad alimentaria. Son los que están produciendo para alimentar al mundo. Entonces, por eso es necesario que en cada país o en nuestra región debamos garantizar el fomento al sector agropecuario con la aplicación de la soberanía alimentaria. Asegurar el autoconsumo, el mercado local, la agricultura local y la exportación hacia las cercanías del campo, a nivel interno, ¿no? Del campo a la ciudad, principalmente. Y garantizar las demandas de abastecimiento y materias primas. So right now we know that our world is paralyzed. However, those who are farming have to keep on farming, just like the doctors. They are all a very important part of facing the crisis right now. And they have to practice food sovereignty. This is how we have to feed the people. And it's important, we must foster agroecology and food sovereignty, local consumption, local agriculture. And it is important to first satisfy domestic needs and to have internal exports from the city, from the countryside to the city. We need to be able to meet local demand first. Y también necesitamos insumos para recuperar, para fortalecer esa agricultura campesina. Necesitamos créditos, necesitamos semillas nativas, necesitamos material de trabajo. And it is important that we have credits, we need that we have inputs, we need to have credits, we need to have the inputs for our peasant farming. Y también necesitamos tierras óptimas para esa producción de alimentos. And we also need to have optimal land. We need to have the best land for our agricultural production. Además, es necesario fortalecer la alianza, las organizaciones y poder seguir denunciando las leyes comerciales y los tratados que son lesivos para la producción campesina.
It's also a time for us to build our partnerships, for us to build our organizations, and for us to speak against and repeal laws and treaties that work against agroecology and food sovereignty. Es importante la promoción de las compras públicas de alimentos. And we also must insist on government procurement of foods. Es necesario los subsidios a los productores, We need to have producer subsidies, precios de garantía para los granos básicos y mejorar los sistemas de acopio, de transporte y comercialización. and we need to have subsidies and guaranteed prices for basic grains. There must be improvements to systems for the collection, transport, and marketing of our crops. Y es importante demandar la condonación de la deuda de los productores del campo agropecuario. And it is also important to demand the forgiveness of the debts of agroecological producers, of farmers. Y por supuesto, seguir ampliando esa producción de granos básicos, de café, banano, de hortalizas, tubérculos cítricos, frutales, que al final son una producción de alimentos que permiten el fortalecimiento de nuestros cuerpos, fortalecer nuestro sistema inmunológico para poder enfrentar pandemias como la que estamos viviendo actualmente. And we must increase the production of basic grains, coffee, bananas, vegetables, roots and tubers, fruits and citrus. All of these are the foods that we need to strengthen our bodies and strengthen our immune systems so that we can face things like this pandemic of a virus. De igual manera, el fortalecimiento de nuestras organizaciones campesinas, partiendo de las experiencias que tenemos de campesino a campesino. We also need to strengthen our peasant organizations, starting with our peasant-to-peasant experiences. Ampliar los programas que son para el campo, que se lleguen a los productores, que los recursos lleguen para fomentar esa producción agropecuaria. We also need to expand rural programs and reach out to farmers to make sure that our resources foster agricultural development. Mejorar la infraestructura rural, los caminos de penetración. We have to improve rural infrastructure, including access roads. Promover ferias y mercados campesinos que acerquen el productor al consumidor. We also need to promote farmers markets and fairs to bring producers and consumers together. También solicitar apoyo a las agencias de cooperación para la producción de alimentos. We also have to request support from cooperation agencies for food production. Recuperar la producción ancestral sin el uso de químicos para tener una producción sana y responsable. We have to go back to ancestral, chemical-free forms of production that are healthy and responsible. Fortalecer nuestros centros de formación para jóvenes agricultores para que mejoren su capacidad productiva y recuperar la producción campesina agroecológica. We have to improve schools for young farmers in order to enhance their production capacity. We have to return to agroecological peasant techniques. También motivar centros de estudios y de investigación para mejorar la calidad de la producción agroecológica, la medicina natural y los intercambios. We also need to encourage academic and research institutes to improve the quality of agroecological and natural medicine production, including peasant-to-peasant exchanges. Tenemos la tarea de que como organizaciones campesinas garantizar un rol más proactivo de las organizaciones de las Naciones Unidas que tienen que ver con la población en general, la FAO, la Organización Internacional del Trabajo y la misma Organización Mundial de la Salud. So we need to ensure a more proactive role by the United Nations organizations that serve the general population, including the Food and Agriculture Organization, the International Labor Organization, and the World Health Organization. Pero además, el rescate de la solidaridad de nuestros pueblos,
el fortalecimiento de nuestra alianza, de crear plataformas con organizaciones de diversa índole, organizaciones campesinas, indígenas, obreros, los aliados, la ONG, los gobiernos, los organismos multilaterales, para que impulsemos esa tarea que es de volver al campo. So our task is to rebuild the solidarity amongst our peoples. And we need to create a platform with peasant, indigenous, and workers' organizations, allied NGOs, governments, multilateral organizations, so that we can do what all of us needs to do, which is to encourage each and every one of us to go back to the countryside. Y en síntesis, estos son nuestros desafíos y el contexto nos da la oportunidad de que nosotros tenemos que impulsar la producción campesina agroecológica. Tenemos la Carta de los Derechos Campesinos, que es una herramienta importante y que hoy más que nunca se coloca como una posibilidad para incidir sobre las formas de mejorar los niveles de vida en el campo que siempre hemos buscado. And so in summary, these are our challenges, but this context means that we must promote agroecological production. And we also have our United Nations Declaration on the Rights of Peasants and other people working in rural areas, which is something else that we need to use to promote our agenda. La pandemia solo ha revelado el sistema capitalista neoliberal que ha desmantelado los estados, y eso es un indicio de que este sistema debe ser otro. Post pandemia tenemos que construir una sociedad más justa, una sociedad equitativa y una sociedad con igualdad de oportunidades y con equidad en la sociedad. So this pandemic has revealed that the capitalist and neoliberal model does not work. It's an indication that we need a different system. In the post-pandemic era, we need to work towards a system that gives justice, fairness, equal opportunity, and equity to all. Y ahí siempre insistimos, nuestra estrategia, la formación y la producción campesina con los agricultores. And we will continue to follow our strategy, which is of training and professionalizing people who practice agroecology. And we're going to work with producers in agroecology and continue to move forward. Y para finalizar, solo compartirles esta última lámina del eslogan que estamos promoviendo desde la Vía Campesina: quédate en casa, no en silencio. En tiempos de pandemias, campesinas, campesinos, unidos y unidas alimentamos los pueblos. Muchas gracias. And I'd just like to close by sharing with you this final slide, which says, stay home, but don't be silent. Stay home, but not in silence. During pandemics, campesinos working together can feed our peoples. That's it. Thank you. Muchas gracias, Marlene. So aquí tenemos algunas preguntas. Voy a combinar la primera y la segunda. I'm going to combine the first and the second question. And Jill, I'll say it in English and then you can translate so we don't get confused. I think Erica's going to translate for Oh, you. okay, Puedes sure. traducir aquí. Okay, great. So the question is, your educational model certainly reflects the teachings of Paulo Freire. Do you study Paulo Freire's writings, and how do you teach his pedagogy? And then I think it'd be great to combine that with what are some lessons learned from the first Diala cohort, along with pedagogy.
Bueno, Paulo Freire habla de la educación para la transformación de la realidad. Y las lecciones de Paulo Freire es precisamente en estos tiempos cómo nosotros, con lo que hemos aprendido en agroecología, en esta lucha política, en esta lucha técnica, en esta lucha de volver al campo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos a través de lo que hemos aprendido la incidencia de poder compartir con otros sectores, como lo que estoy haciendo con ustedes, lo que estamos haciendo nosotros desde los movimientos sociales, para transformar precisamente nuestra realidad, para transformar la realidad de millones y millones de campesinas, de campesinos, que el sistema capitalista los tiene ignorados. Entonces, esta acción que yo hago ahora con ustedes, para mí es una forma de transformar la realidad, de poder compartir con ustedes lo que estamos viendo y nuestras propuestas para salir de mejorar nuestro nivel de vida en el campo, de entender cómo estamos viviendo, pero entenderlo para transformarlo. Y de eso habla Paulo Freire. So Paulo Freire talked about using education to transform reality. And if we apply his lessons to what we're experiencing now, we have to go back to what we have learned about agroecology and bringing people back to the countryside. So how do we share this with other sectors so that they can see what social movements are doing to change our reality, what all of these agroecological producers are doing while they're being ignored by capitalism? What I'm doing right now is a way to transform my reality. I'm telling you how we work and what we're doing to raise the standard of living of people who are working in the countryside. Letting you know about this is a step towards changing our reality. Y sobre la experiencia, ¿no? Del primer curso. Ya. Y sobre la experiencia de los primeros y las primeras graduadas del Ishimuleu, una de las lecciones que nos ha dado es el acompañamiento permanente de las organizaciones del movimiento campesino para que estos jóvenes puedan insertarse en la estructura organizativa para hacer formación en sus bases, para hacer políticas, promover políticas públicas hacia la agroecología en sus territorios. Y otra lección es que cuando hay jóvenes que salen y que quieren ir al campo, entonces es garantizar también las condiciones para estos jóvenes que son nuevos campesinas, son mujeres jóvenes con ideas de volver al campo. Y es lo que buscamos, recampenizar, de volver al campo. Entonces, esta juventud que tenga garantía de lo que nosotros, de lo que en nuestra declaración de los derechos campesinos, que nuestro YALA sea para formar esos campesinos que van a tener acceso a esos derechos por los que hemos luchado, para que ellos puedan recampenizar, para que realmente tengamos producción sana, con una juventud allí en el campo y que no va a ir a migrar, que no va a ser asalariado y que no va a ser explotado como fuerza laboral. Okay, so I'll talk now about some of our experiences with the first graduates of our Ichim Ulu, our first cohort of students graduating from
the Ayala in Nicaragua. What we've learned is that we need to have continuous support of the organizations of campesinos, of peasant organizations, so that these young people can step in and work in their communities and share the practice that they have learned, which means that we need to foster agroecological policies where these young people live. Also, these are young people who want to go back to the countryside. We need to create conditions so that they can do this. What we are encouraging is a return to the countryside. These young people who've trained at the Yala, we want to make sure that they have access so that they can do this. They have access to the land so that they can have healthy production with young people in the countryside doing this return to the land, healthy production for the land and for themselves. Great, thank you. I think the next question is, let's see, what are some new ideas or practices being put in place for the second cohort? Sí, bueno, en medio de esta situación, nosotros estamos impulsando el Yala virtual. De hecho, vamos a iniciar mañana, mañana 15, vamos a estar el 15, el 16 y el 17 con los postulados, con los delegados de las organizaciones, encontrándonos en esta plataforma virtual que estamos usando acá. Por supuesto, es una experiencia novedosa para nosotros como movimientos sociales, poder estar aprovechando al máximo esta tecnología, y pues también para ellos va a ser un desafío, porque también son de zonas rurales en donde las condiciones de conexión, equipos, son difíciles, pero este primer arranque iniciar nos va a dar la pauta de en qué dificultades nos encontramos más, las dificultades más sentidas, para poder encontrar también estrategias junto a ellos de poder superarlas. Hemos estado también haciendo... Disculpe, solo para no olvidarme acerca de las ideas y prácticas. Okay, in this virtual situation, what we're facing right now is a virtual situation because of the pandemic with our Ayala. The 15th, 16th, and 17th, we're going to have our first virtual meetings with candidates and delegates on a virtual platform. This is totally new for social movements in Nicaragua. And we know that this is going to be a challenge to use this, this technology because of issues of connectivity and equipment. This makes it very hard, but this will tell us where the glitches are to see what we need to focus on. Ahora. Bueno, también quería complementar que junto a esta estrategia de educación a distancia, es también rescatar las escuelas radiofónicas, que en momentos, en Centroamérica, la experiencia nos ha dicho que en momentos difíciles han sido un instrumento muy, muy importante para la alfabetización y la educación en el campo. Y es un momento nuevamente para traer esas herramientas y utilizarlas para nuestros objetivos. So another thing I wanted to add to this issue of distance learning is the radiofónicas. That's been a very important tradition at certain times in the history of Central America. It's been very important for literacy training and for education in the countryside. Okay, so the next question is, it's a big one. What is the political importance of constructing food sovereignty in the countries of Latin America? Bueno, en principio, la Declaración de los Derechos Campesinos
es una herramienta, un instrumento impulsado desde la vía campesina, y es en donde nosotros hemos demandado la producción campesina para la soberanía alimentaria. So, first of all, I would say the Declaration on the Rights of Peasants and other people working in rural areas is an important political tool of the agroecology movement. Y es en esta declaración que acoge diversas acciones que son necesarias, diversas iniciativas que son necesarias para esta producción, garantizar esta producción campesina. And it talks about different actions and different measures that are needed in order to ensure peasant food production and farming. Entonces, más allá de tener una política de la soberanía alimentaria, nosotros demandamos la aplicación de la Declaración de los Derechos Campesinos como esta herramienta que engloba nuestras demandas y entre ellas la soberanía alimentaria, y con esta herramienta poder garantizar la aplicación de la Declaración de los Derechos Campesinos es garantizar equidad, garantizar mejoramiento del nivel de vida en el campo, de acceso a tierras fértiles para la producción de alimentos sanos, para la producción con prácticas ancestrales, que es lo que demandamos para construir soberanía alimentaria. So, beyond just food sovereignty, we demand that there be respect for the people uphold the Declaration on the Rights of Peasants. This is where the way that we achieve the rights of peasants, because this declaration guarantees that we have equity, that we have a right to a good standard of living, access to fertile land, access to a lifestyle and production that is healthy. Entonces, una política que esté enfocada a la soberanía alimentaria, y lo decía que está acogida dentro de la Declaración de los Derechos Campesinos, es fundamental para prevenir la migración hacia otros países. Tener esta política de soberanía alimentaria cuando una región como la de nosotros es agrícola, hay que garantizar créditos, hay que garantizar tierras fértiles, hay que garantizar las semillas y insumos agroecológicos. Es decir, necesitamos esta política, necesitamos la aplicación de esta herramienta para poder garantizar el buen vivir que demandamos los movimientos sociales. Por eso es muy importante. So, in terms of food sovereignty, it is with this Declaration on the Rights of Peasants that it's essential to apply this to prevent migration. When you have an agricultural region like Central America, you must apply the Declaration on the Rights of Peasants. This means providing loans, providing fertile land, providing seeds, providing inputs. We need all of these to ensure that we have buen vivir, we have a good standard of living, and pero a good life. Pero además esta producción independiente de las leyes comerciales de la Organización Mundial del Comercio, quien es la que generalmente define la estrategia, las políticas en la agricultura. Entonces nosotros queremos soberanía alimentaria, producción campesina agroecológica, independiente de lo que puedan estos organismos imponer a los gobiernos, a los estados, al mundo. So, but this agricultural production needs to take place the way that I have been describing
regardless of what the World Trade Organization says, because it is WTO that generally defines agricultural policies of countries. But we do not want the WTO to impinge on all of our rights under the Declaration of the Rights of Peasants, to have loans, fertile land, seeds, inputs, and everything that we need. Mm-hmm. Okay, so we have two last questions. So it seems agroecology is beneficial for Nicaragua's future and sovereignty. So is there any government support in Nicaragua to help with the work of peasant organizations and IALA? En Nicaragua tenemos un marco jurídico bastante importante que acoge las demandas de la producción familiar campesina, y esto viene principalmente porque Nicaragua tiene una población aproximadamente del 65% somos gente del campo, que llega del campo. In Nicaragua, we have an important legal framework that respects our principles. And this is because in Nicaragua, about 65% of our people have peasant origins. Contamos con la ley contamos con una política de fomento a la producción agroecológica. Contamos con una política, con una ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Contamos con una ley para el acceso de tierra para mujeres. We have a law on agroecology, we have a law on food sovereignty and nutrition, and we have a law on women's access to land. Pero además tenemos instituciones que están desarrollando investigaciones sobre esta producción agroecológica, y hay el Ministerio de Economía Familiar, que es el ministerio rector de acoger, de promover iniciativas para la comercialización de esa pequeña producción. And but beyond those laws, we also have institutions that are conducting research on agroecological production. And we have the Ministry of the Family Economy that embraces these initiatives and helps market the production of small farmers. Y nosotros hemos recibido el apoyo que hemos tenido desde el Estado en el caso del IALA, es haber tenido la acreditación legal como una institución educativa, una educativa técnica, educación técnica dirigida al sector agropecuario y forestal, y desde ahí poder legalizar a los y las jóvenes que vienen del resto de Centroamérica con sus títulos, y que posteriormente son validados en sus respectivos países. So, and we also receive from the support from the government in terms of proper legal accreditation for our IALA as a technical school in the agricultural sector. And this is important for youth coming from other parts of Central America, because it means that the degrees that they get will be honored when they go back to their countries. Y también recibimos, tenemos algunas coordinaciones con las instituciones que tienen infraestructura, que tienen también formación. Con estas instituciones realizamos intercambios, realizamos debates, incluso con las mismas universidades que están proyectando la educación en agroecología. Nosotros hemos sido parte importante también en ese intercambio de experiencias.
And also we have coordination with some institutions, different institutions involved in infrastructure, et cetera. And we have debates and exchanges. And we also have universities that teach agroecology that get together and have exchanges and discussions with us. Great. Thank you. Okay, so the last question is, has IALA developed any educational material for primary education? How can we tap into your teaching to foster the importance of becoming reconnected to growing our food and understanding food sovereignty? Bueno, quisiera rescatar que nuestros procesos de formación en agroecología, y como lo mencionaba en la presentación, también se nutre de esos procesos de lucha de otros países. Nosotros en ese intercambio, en ese trabajo colectivo que hacemos con el resto de la región, nosotros nos nutrimos también de materiales y de las experiencias que estas organizaciones han venido desarrollando. Nosotros como escuela hemos desarrollado nuestros propios módulos formativos, manuales también, con la participación de todo un equipo, pero nutridos también de toda esta formación en las organizaciones. De igual modo, nosotros hemos planteado en nuestras escuelas la posibilidad de generar espacios para la formación a los niños, que muchas, principalmente mujeres, acompañan, los niños acompañan a sus madres a estos procesos. Entonces, estamos en la construcción de ese espacio que abra esa posibilidad a los pequeñitos. Y quiero mencionar una experiencia muy importante que se tiene también en Villa Campesina de Brasil, el trabajo de las cirandas, que son las escuelas de niñitos, y mucho material audiovisual y material pedagógico para el trabajo con ellos. As far as in primary schools, in our training in agroecology, we learn from the struggles of other countries, and in our exchanges, we learn from these other struggles. We have our training modules, it's true, but by the same token, we also have the possibility of training kids. This is particularly true with girls because they so often accompany their mothers when they go to work in agroecology. So we're looking into targeting those kids some more. We have a beautiful example with La Via Campesina in Brazil, where they have Las Tirandas, and they have programs for small children, and they have audiovisual materials and other teaching materials. Okay, so I think we've come to the end of the webinar. Once again, we want to thank you all for the great questions, and Marlene for the important information that she's shared with everyone. We just want to leave you all with two things. This Friday, as Marlene shared in the last slide, is April 17th, the International Day of Peasant Struggles. And we want to direct you to the La Via Campesina website, which is viacampesina.org, and the call to action to hashtag stay home but not silent, quédate en casa, no en silencio. So the call this year is for folks to stay inside their homes safely in their communities, taking care of our health and our production, but not silent in front of the crisis that we are living. And lastly, we want to just direct you to learn more about ATC and the Friends of the ATC at the ATC website, friendsatc.org, and the Facebook page with the name Friends of the ATC Nicaragua. We'll be sending out this information along with the recording of this webinar soon.
So we want to thank Marlene again for the information she shared with us today, and Jill for your interpretation. How, as they say, without interpretation, there is no revolution. So thank you very much. And thank you everyone for joining us. Stay safe and have a good night. Muchas gracias.